8 y 9. Dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores. Ese es el amor verdadero de Cristo, siendo. Pero en la ley no era así. En la ley no podía haber pecado, porque la ley demanda una santidad. No puede haber pecado en la presencia de Dios, que es muy contrario a la dispensación de la gracia y al amor de Cristo en la cruz. Cristo murió, dice Pablo. Cristo, Dios muestra su amor a través de Cristo, en que siendo nosotros pecadores. Cuando se habla, muchas iglesias tratan de hablar el mensaje del evangelio y el mensaje de la salvación y el mensaje del perdón de pecado. Ellos hablan el tema de salvación y de perdón de pecado, y lo hablan como si la salvación y el perdón de pecados fuera un proceso. En otras palabras, como si nosotros estuviéramos siendo salvados. Estamos siendo salvados o estamos siendo perdonados. ¿Me entiende? Entonces ubican la salvación como un imperfectivo, como un imperfectivo, y no lo ubican como un auristo perfectivo, porque el auristo perfectivo indica algo que está hecho. Cuando Cristo en la cruz, dice la Biblia, dice la palabra, consumado es. Esa palabra consumado es significa ya está hecho. Tu salvación y el perdón de tus pecados ya están realizados a través de tu fe. Ya está hecho. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba hecho nuestra salvación. ¿Entiendes? Pero la iglesia ve la salvación y el perdón del pecado como un proceso de que estamos siendo salvados y estamos poco a poco siendo justificados y estamos poco a poco siendo perdonados. En otras palabras, todavía no ha llegado la salvación. Todavía no ha llegado la salvación completamente. Y eso es una sombra, una tipología de ley. Porque la ley nos está llevando a lo verdadero. La ley es una sombra para llevarnos a lo verdadero, de que ya por la fe ya hemos sido salvos. No es que estamos siendo salvos. ¿Ve? La Biblia dice en Romanos 6:11 que estamos muertos del pecado, pero no dice que estamos muriendo del pecado como muchos dicen. Estamos poco a poco muriendo del pecado. No, ya hemos muerto. Es un hecho, una realidad, es un auristo perfecto. Ya la acción está realizada de una vez y por todas y no tiene más repetición, porque está hecho perfecto. No hay más repetición. Así que la salvación y el perdón de pecados no es un proceso, no, es un hecho que es un perfectivo auristo. Es un perfectivo auristo, porque el perfectivo auristo indica que la salvación ya fue realizada y no estamos siendo salvos. Esa palabra de que estamos siendo salvos o estamos siendo perdonados indica que la cruz no ha llegado. Todavía no ha llegado la cruz. Tenemos que seguir venciendo el pecado a través de la ley, y eso es falso. ¿Ve? Entonces la iglesia tiene buenas intenciones, pero lo que hacen es ministración. Se ubican en el área de administración, y yo sé por qué. Porque ellos no entienden correctamente y no interpretan lo que es el mensaje del evangelio. Ellos ven el evangelio como un proceso de que estamos siendo salvos y estamos siendo perdonados, y no lo ven como que ya
fuimos perdonados y salvos de una vez y por todas. Ok. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien. Voy a ir a varios capítulos y versículos. Vamos a empezar con el capítulo 6, 1, y luego voy a pasar al capítulo 5 de Romanos. Voy a empezar en Romanos 5, capítulo 6. Romanos capítulo 6, 1 y 2, y luego pasaré a Romanos 5, 19 y luego al versículo 20. ¿Ok? Bien. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo aquí da un negativo, que es no. Entonces dice, porque ya hemos muerto al pecado. ¿Ven? Ya hemos muerto al pecado de la forma que Cristo murió para darle condenación al pecado como una influencia, como una ley, como un sustantivo. ¿Okay? Ya hemos muerto. Ahora, es bien importante que tanto en ser condenado, ya nosotros no podemos condenarlo, porque Cristo venció la condenación. Y tanto el pecado como un verbo tampoco nos puede condenar. ¿Por qué no nos puedes condenar el pecado como un verbo en la acción de concupiscencia? Porque en nuestros pecados ya hemos sido perdonados, todos nuestros pecados de una vez y por todas. Todos los pecados Cristo decidió perdonarlos todos completos, no es a media, no es a mitad. Si nuestros pecados no han sido perdonados completos, Cristo tiene que volver a morir por esos pecados que no han sido perdonados. Por eso dice Pablo que de una vez y por todas fuiste perdonado todos nuestros pecados, y de una vez y por todas también fuimos librados de la condenación de la ley. De una vez y por todas. ¿Ok? Pues entonces el pecado, dice aquí que ya hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la influencia que tenía el pecado. Que era la influencia que tenía el pecado, es que nos condenaba. Cristo condenó ese pecado. Entonces, hemos muerto el pecado. Entonces, ¿qué es lo que le da fuerza al pecado? Pues la ley. Es la ley lo que le da fuerza y poder para que el hombre se mantenga en un estado de ser pecador. ¿Ok? Ahora, ¿y a qué morimos? Pues morimos a la ley del pecado. Morimos a la ley del pecado, que es la condenación que tenía antes poder y dominio sobre nosotros, hasta que llega Cristo y le quita el poder a la ley del pecado, para que cuando nosotros, en la parte humana, a veces nosotros pecamos, pero si nosotros pecamos en cuanto a la concupiscencia carnal y todavía está vigente la ley del pecado, y está ausente Cristo por un pecado que cometamos, ya volveríamos a ser pecador de nuevo. Ya volveríamos a ser pecador y condenado de nuevo. Pues Cristo murió por todos nuestros pecados para que la ley del pecado no tenga más dominio sobre el hombre por los pecados que cometamos nosotros. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 5, versículo 19, dice, capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno que viene siendo Adán, el primer Adán, porque así como por la desobediencia de uno que es el primer Adán, muchos fueron pecadores, pues entonces por la obediencia de uno que es Cristo, ya fuiste o fuimos declarados justos. Esto es bien importante que lo entendamos. Porque por la obediencia del primer Adán vino, por la obediencia del primer Adán, vino lo que se llama la
condenación. ¿Ok? Número 2. Por la obediencia del primer Adán en Génesis, vino la incredulidad. El no creer en lo espiritual. Vino la incredulidad. Por eso es que el hombre prefiere creer en la ciencia o prefiere creer en las obras. De Adán vino la condenación y el pecado. De Adán vino la incredulidad. De Adán vino en hacer las obras. Mejor prefiero hacer cualquier obra para ser justificado que en mantener la fe. ¿Ve? De Adán vino las obras. Mejor prefiero yo obras que yo sujetarme a la fe en un Salvador o en Dios. ¿Ve? De Adán vino la condenación, el pecado, la incredulidad, las obras. Todo eso vino de Adán. Y como de Adán es incrédulo y le gusta hacer muchas obras y no cree en lo espiritual, no cree en las cosas espirituales que Cristo nos da a nosotros, lamentablemente y definitivamente, muchas iglesias prefieren estar sujeto un poquito en Adán y también prefieren estar sujeto en el segundo Adán, que viene siendo Cristo. Como que están sujetos a las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque el primer Adán trae condenación. Y entonces dicen, puede perder la salvación, hermano. Se puede perder. Pero entonces eso viene del primer Adán. Entonces ellos prefieren estar sujetos al primer Adán y obedecer un poquito al primer Adán que al segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán trae pecado y condenación y trae incredulidad y trae obras. El primer Adán no se sujeta a la fe, siempre está en las obras. Y por eso es que muchas iglesias se sujetan al primer Adán y también a la misma vez al segundo Adán. Vamos a una referencia en el capítulo 4 de Romanos, versículo 3 en adelante. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. El primer Adán siempre dice hay que hacer obra. Y la iglesia dice, hay que hacer obra, hermano, hay que hacer aquello para ser fe, porque están sujetos a los dos Adanes. Entonces, dice Pablo, mas el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le va a ser contada por justicia. Aquí, en el segundo Adán. Entonces, ¿qué nos trae el segundo Adán, que es Cristo? ¿Qué nos ofrece? Versículo 6. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. El segundo Adán nos ofrece justicia sin las obras. Sin las obras en la ley y sin ninguna obra humana. ¿Ok? Dice, nos ofrece justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Eso lo hace el segundo Adán. Pero el primer Adán dice que tú no estás perdonado, que todavía tú puedes perder la salvación. Y es porque muchas iglesias no han creído en el segundo Adán. Están todavía en el primer Adán sujeto. Y Pablo nos está enseñando que cuando llegó Cristo ya tú eres salvo. Mantén la fe en Cristo y tú verás que ya tú vas a sentirte salvo. Y como resultado hay sanidad de tu alma y de tu cuerpo como resultado. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son. No dice que pueden ser perdonadas. ¿Ves? Como la iglesia dice que es un proceso. No, dice que ya tú eres perdonado. No es un proceso. La salvación y el perdón de pecado no es un proceso. Ya es un hecho real. Ya está hecho. Ya está realizado. Y ese es el evangelio que hay que anunciar. La iglesia comete un error y anuncia a las personas un mensaje de que hay que quitar el pecado, hay que quitar aquello para su ser salvo. Ve lo contrario.
Romanos 8, 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo tú pecador, siendo tú pecador, Cristo te justificó y te hizo acepto así. Pero la iglesia dice: no, quita el pecado y viene la justicia. Es lo contrario. El verdadero evangelio dice que la justicia vino sobre el hombre, sobre los elegidos, siendo pecador. Y como resultado, el hombre obtiene la justicia, el perdón de los pecados y también honra a Dios en la santificación. No puede haber santificación moral sin que antes, previamente, venga la justicia y seamos predestinados y seamos declarados justos. ¿Ve? Pero la iglesia dice: no, primero la santificación moral y después viene la justicia. Es que llevan el mensaje a Jebe, y yo sé por qué. Porque no entienden el evangelio. No lo entienden, no trazan, no dominan el evangelio. No trazan el evangelio. ¿Ok? ¿Por dónde voy? Perdóname. Bien. Vamos entonces. Yo no sé qué hacer. Bueno, vamos a pasar a la parte 2. Vamos a pasar a la parte 2.